Bienvenidos a The Stoic Psychology, un espacio donde desnudamos la mente humana, donde revelamos las verdades que la sociedad teme exponer, y donde traemos la claridad de la filosofía estoica para comprender los engaños modernos. Aquí no hablamos para complacer, hablamos para despertar. La psicología no es un adorno, es un espejo que muchos evitan mirar porque les muestra lo que han preferido callar. Hoy vamos a entrar en un tema que genera resistencia, incomodidad y miedo. ¿El matrimonio es un pacto sagrado o un mecanismo invisible de control? ¿Es un camino de amor o un contrato disfrazado? Desde que somos niños, el mundo nos presenta una narrativa cuidadosamente construida, que la culminación de la vida adulta, la prueba final de madurez y éxito, es el matrimonio. Nos dicen que sin él estamos incompletos, que sin esa unión no conocemos el verdadero amor, que sin un contrato legal nuestra vida carece de sentido. Nos envuelven en ceremonias, en canciones, en películas, en cuentos de hadas donde el final feliz siempre es el mismo, una boda. Y lo curioso es que muy pocos se detienen a preguntar qué hay detrás de esa narrativa, quién realmente se beneficia de que tantos hombres firmen un documento sin leer sus consecuencias, quién diseñó esa estructura que se repite de generación en generación sin ser cuestionada. Un hombre puede creer que al casarse está dando un paso hacia la estabilidad, hacia la seguridad, hacia el amor eterno, pero la pregunta más profunda, la que exige la mirada estoica, ¿es esa decisión fruto de su voluntad o es el reflejo de una manipulación colectiva que lo empuja hacia un camino prefabricado? Herbert Marcuse lo planteó con claridad, muchas de las instituciones sociales no nacen del amor ni de la libertad, sino de la necesidad del sistema de mantenernos obedientes. El matrimonio, visto desde esa óptica, no es solo una unión de dos personas, sino un mecanismo de control. El engaño más grande no está en la firma, sino en la ilusión. Porque nadie firma un contrato creyendo que se está atando, todos lo hacen creyendo que están conquistando. El hombre cree que está alcanzando su libertad emocional al tener a su lado a una compañera, cuando en realidad está entregando parte de esa libertad a una estructura que lo superará. Cree que está asegurando su futuro, cuando a menudo está comprometiendo sus recursos, su energía y hasta la relación con sus propios hijos. Lo que se presenta como protección es, en muchos casos, una trampa cuidadosamente adornada con flores, vestidos blancos y promesas que rara vez se cumplen. El estoico observa con calma lo que otros aceptan con euforia. No se deja arrastrar por las emociones del momento ni por la presión de la multitud. Él sabe que toda decisión importante debe analizarse en frío, lejos del ruido social, porque solo en silencio se revela la verdad. Y la verdad es que el matrimonio moderno rara vez está diseñado para el beneficio del hombre. Si el vínculo se rompe, el peso de la ley cae con fuerza sobre sus hombros. Él es quien paga pensiones, quien pierde bienes, quien muchas veces queda reducido a visitante en la vida de sus propios hijos. Y lo más doloroso, es culpabilizado por atreverse a cuestionar el sistema que lo colocó en esa posición. Desde pequeños, se nos enseñó a soñar con el matrimonio como meta. Cada caricatura, cada canción romántica, cada celebración familiar refuerza el mismo mensaje, que casarse es lo correcto, que casarse es inevitable, que casarse es éxito. Nadie nos dijo que cuestionar esa narrativa también es un acto de sabiduría. Nadie nos enseñó a distinguir entre el amor genuino y el contrato legal que nada garantiza. Porque si el amor es verdadero, ¿para qué necesita testigos? Si la unión es auténtica, ¿para qué requiere papeles? Y si la relación es sólida, ¿qué sentido tiene atarla con leyes que, más que unir, condicionan? Marcuse habló del hombre unidimensional, aquel que vive en un mundo diseñado por otros, creyendo que sus deseos son propios cuando en realidad son deseos implantados. El matrimonio, para muchos hombres, es exactamente eso, un deseo implantado. No se casan porque lo hayan elegido desde la reflexión, sino porque el entorno les enseñó que no hacerlo los convierte en incompletos, en egoístas, en inmaduros. El miedo a ser señalado es más fuerte que la valentía de ser libre. Y así, entran en la jaula sin notar que están cerrando la puerta tras de sí. Un hombre que se dice libre pero actúa bajo presión no conoce la verdadera libertad. El estoico entiende que la libertad interna es más valiosa que cualquier validación externa. Y sin embargo,
El matrimonio moderno, lejos de fortalecer esa libertad, la restringe, no porque dos personas decidan estar juntas, sino porque el sistema ha diseñado reglas que convierten esa unión en una transacción desigual. Ella, en caso de separación, recibe respaldo, apoyo, protección. Él, en la mayoría de los casos, recibe pérdida, desgaste, acusación. Y cuando intenta hablar, la sociedad lo silencia. Tú sabías lo que hacías, tú lo elegiste. Tú aceptaste esa responsabilidad. Pero nadie menciona que ese aceptar no fue una decisión libre, sino el resultado de décadas de adoctrinamiento cultural. El hombre ingenuo entra en el matrimonio creyendo que será amado para siempre. El jugador se burla del matrimonio porque lo ve como un obstáculo para su deseo de conquistar sin límites. Pero el sabio, el hombre estoico, no se burla ni lo idealiza. Lo examina, lo analiza como examina cualquier otra situación de la vida, preguntando qué está bajo su control y qué no, qué le dará verdadera paz y qué le traerá cadenas. Porque la paz no nace de cumplir expectativas sociales, sino de vivir de acuerdo con la verdad interna. Imagina a un hombre que camina hacia el altar. Todos lo miran, todos lo celebran, todos lo felicitan. Pero dentro de él hay silencio. Un silencio que le pregunta, ¿estás entrando porque lo deseas o porque temes decepcionar? ¿Estás aquí por amor o por miedo? ¿Lo haces desde tu virtud o desde la presión social? El hombre sabio escucha esa voz. El hombre ingenuo la ignora. Y es esa diferencia la que separa a quien vive según su esencia de quien vive atrapado en un guión que nunca escribió. Lo más doloroso es que el matrimonio no solo ata al hombre en lo legal, sino en lo psicológico. Una vez dentro, se espera que renuncie a muchas de sus aspiraciones personales. Se espera que trabaje más, que provea más, que ceda más. Y todo en nombre de un ideal que le dijeron que era sagrado. Pero, ¿qué tan sagrado puede ser un acuerdo que destruye al hombre si las cosas no salen bien? ¿Qué tan puro puede ser un pacto que se apoya en tribunales y jueces para sostenerse? ¿Qué tan real puede ser un amor que necesita respaldo legal para sobrevivir? Un amor verdadero no necesita cadenas. Un amor real no exige contratos. El amor genuino fluye, crece, se construye día a día desde la libertad. Pero el sistema no quiere amor libre, quiere amor controlado. Porque el amor libre no produce consumidores, ni contratos, ni dependencia. El amor libre no se regula, no se fiscaliza, no se cobra. Por eso el matrimonio es tan defendido, porque garantiza obediencia, garantiza consumo, garantiza control. El hombre que entra sin cuestionar pierde más que bienes, pierde su capacidad de elegir, pierde su fuerza vital en luchas legales, en conflictos que lo desgastan, en sacrificios que lo vacían. Y mientras tanto, el sistema sigue celebrando bodas, sigue produciendo películas románticas, sigue vendiendo la idea de que todo hombre debe llegar ahí para ser completo. Es un ciclo que se repite, generación tras generación, porque muy pocos se atreven a romperlo. Pero el estoico no está aquí para repetir patrones, está para cuestionarlos. No rechaza el matrimonio de forma ciega, lo analiza con claridad. No dice nunca lo haré, dice, lo haré si la virtud y la razón lo respaldan. Y esa es la diferencia entre un esclavo del sistema y un hombre libre. El esclavo acepta porque todos aceptan. El libre elige, incluso si eso significa caminar solo. El estoico no teme a la soledad, porque sabe que quien teme a estar solo termina aceptando cualquier cadena para no enfrentar su propio silencio. El hombre sabio comprende que es mejor estar solo y en paz que acompañado y en guerra, que es mejor mantener la libertad que perderla en un contrato que prometía amor pero entregaba control. Y entiende que la verdadera grandeza no está en casarse porque todos lo hacen, sino en decidir conscientemente cuál es su camino, incluso si eso lo coloca en contra de la multitud. Porque al final, el matrimonio puede ser una jaula o una elección. Puede ser un pacto de amor genuino o un contrato de sumisión. La diferencia no está en el rito ni en la ceremonia, sino en la conciencia del hombre que lo elige. El ingenuo lo hace por miedo. El jugador lo rechaza por conveniencia. El sabio lo examina con calma,
y solo da un paso si su mente y su alma le dicen que ese paso lo honra. Y esa es la esencia del estoicismo, no vivir según lo que esperan de ti, sino según lo que has elegido con plena conciencia. El verdadero peligro de las instituciones humanas no está en lo que muestran, sino en lo que ocultan. Y el matrimonio moderno es un ejemplo perfecto de esta paradoja. A primera vista, parece un pacto de amor, una promesa de unión y de fidelidad. Pero al mirarlo con los ojos de la filosofía estoica y con la lente crítica de Herbert Marcuse, se revela como un mecanismo social cuidadosamente diseñado para moldear comportamientos, limitar opciones y establecer jerarquías invisibles. La pregunta que un hombre debe hacerse no es si quiere amar, sino si el formato bajo el cual se le obliga a amar responde a su voluntad o a la voluntad de quienes dirigen las estructuras de poder. El matrimonio moderno, tal como se presenta en la cultura popular, se ha convertido en un símbolo de éxito personal. La sociedad celebra al hombre que llega a él como si hubiera alcanzado la cima de su desarrollo. Se le aplaude, se le respeta, se le considera completo. Mientras que al soltero, especialmente si es un hombre adulto, se le mira con sospecha, como si le faltara algo, como si no hubiera alcanzado la verdadera madurez. Ese juicio colectivo no surge de la nada, es parte de un adoctrinamiento silencioso que busca normalizar el matrimonio como única opción válida. Marcuse advertía que el sistema crea deseos en las personas para mantenerlas controladas, deseos que no nacen de su esencia, sino de su programación social. El matrimonio no es la excepción, muchos hombres no se casan porque lo quieren de corazón, sino porque no soportan la presión de ser diferentes. La libertad, desde la visión estoica, no se trata de hacer lo que todos esperan, sino de elegir desde la razón. Sin embargo, la mayor parte de los hombres ni siquiera se detiene a reflexionar. Piensan que amar significa casarse, que la pareja exige un contrato, que la unión necesita validación externa. Y aquí yace la trampa, se ha confundido el amor con la obligación. Amar es libre, casarse es legal. El amor fluye sin condiciones, el matrimonio impone condiciones. El amor une dos almas, el matrimonio une dos firmas. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia por completo la naturaleza de la experiencia. Lo que Marcuse denunció es que estas instituciones están construidas para reforzar el orden establecido. Un hombre libre es un hombre que cuestiona, que elige, que crea su propio camino. Pero un hombre atado a una estructura legal es un hombre predecible, fácil de controlar, fácil de dirigir. Su energía está comprometida, su tiempo está absorbido, su atención está fijada en sostener un contrato que, en caso de romperse, lo castigará severamente. El sistema necesita que haya más hombres atados que libres, porque los atados producen más consumo, más dependencia y menos resistencia. Por eso, la soltería no es celebrada, porque un hombre libre, sin ataduras legales, puede vivir con menos, consumir menos, depender menos. Y eso lo convierte en un problema para un orden que quiere ciudadanos obedientes. El hombre estoico ve más allá de los rituales y los discursos emocionales. No se deja arrastrar por las lágrimas, por las canciones ni por los discursos sobre para siempre. Se pregunta, ¿qué gano y qué pierdo en este acuerdo? ¿Es una unión de virtud o es una trampa disfrazada? ¿Actúo desde el amor o desde la presión? Porque si actúa desde la presión, ha perdido su libertad incluso antes de comenzar. El estoico entiende que el matrimonio puede ser válido, pero solo si nace de una decisión realmente consciente. Y la mayoría de los hombres no lo hacen conscientemente, lo hacen por miedo. Miedo a estar solos, miedo al juicio, miedo a romper con la norma. Ese miedo es el arma más poderosa del sistema. No necesitan forzarte con cadenas, basta con sembrarte el temor a ser diferente. Te harán creer que sin matrimonio eres un fracasado, que eres egoísta, que no tienes madurez. La familia repetirá el mismo discurso, los amigos también, las películas lo reforzarán. La presión se convierte en un coro constante que te empuja a firmar sin darte cuenta de que esa firma es un pacto de desigualdad. Porque cuando la relación se rompe, el contrato nunca se divide en partes iguales. El hombre suele cargar con lo más pesado, pagos, pensiones, pérdida de bienes, pérdida de tiempo, y lo peor, pérdida de la relación con sus hijos,
quienes a menudo se convierten en un premio de custodia que el sistema administra. Aquí el estoicismo se convierte en un arma poderosa, invita al hombre a separar lo que depende de él de lo que no. Depende de él amar, pero no depende de él como el sistema definió el matrimonio. Depende de él construir una vida en virtud, pero no depende de él cambiar las leyes que lo castigan en caso de separación. Y entonces surge la pregunta clave: ¿por qué entregar tu libertad y tu paz a un mecanismo que no controlas, cuando puedes elegir otro camino? No se trata de rechazar el amor, sino de cuestionar el contrato. No se trata de huir de la unión, sino de comprender que la unión no necesita la firma del sistema para ser auténtica. Imagina por un momento a un hombre que decide casarse solo por amor, sin pensar en las implicaciones. Al principio todo parece perfecto: compañía, promesas, proyectos. Pero con los años, la realidad le muestra que la unión está llena de renuncias, de obligaciones y de demandas. Si la relación se rompe, no solo pierde lo que construyó emocionalmente, también pierde lo material y, en muchos casos, la conexión con sus hijos. Ese hombre, entonces, se convierte en un esclavo de un contrato que creyó que lo protegía. Y lo más cruel es que la sociedad lo juzgará como culpable por atreverse a sentir que fue engañado. El estoico no odia al matrimonio, pero tampoco lo idealiza. Lo observa como observa un río, con respeto, pero con cautela. Sabe que puede ser un puente hacia la unión, pero también sabe que puede ser una corriente que arrastra y destruye. La diferencia está en cómo se entra en él. Si lo haces por miedo, estás perdido. Si lo haces por presión, has traicionado tu libertad. Pero si lo haces con plena conciencia, sabiendo exactamente los riesgos y asumiendo las consecuencias, entonces tu decisión es legítima. La libertad no está en evitar todo compromiso, sino en elegir solo los que honran tu virtud y no los que obedecen al sistema. La sociedad celebra al hombre casado, pero pocas veces se preocupa por el costo emocional y material que carga. Nadie habla de los hombres que, tras un divorcio, quedan arruinados. Nadie menciona las noches de soledad de un padre que solo ve a sus hijos en días asignados. Nadie cuestiona la injusticia de un sistema que castiga más a uno que a otro. Porque la narrativa oficial necesita seguir intacta. El matrimonio es sagrado, el matrimonio es el camino, el matrimonio es inevitable. Y el que lo cuestiona se convierte en un rebelde, en un extraño, en un hombre que desafía la norma. Pero ese hombre que cuestiona es precisamente el que ha entendido la esencia del estoicismo: vivir según la razón, no según la presión. El sabio no necesita la aprobación de la multitud, necesita la paz de su conciencia. Y su conciencia le dice que el amor no se mide en contratos, que la unión no depende de jueces ni de firmas, que el verdadero compromiso no necesita testigos externos. Amar desde la libertad es más valioso que amar desde la obligación. Y esa es la verdad que el sistema no quiere que entiendas. Marcuse advertía que las estructuras sociales no buscan tu felicidad, buscan tu obediencia. El matrimonio, bajo este análisis, se convierte en un ejemplo claro: más que un pacto de amor, es un contrato que asegura que el hombre quede atado. El sistema no teme al amor libre, teme al hombre libre. Porque un hombre libre puede decidir cómo y con quién compartir su vida sin pasar por sus mecanismos de control. Y ese hombre, al no necesitar las cadenas del matrimonio, se convierte en una amenaza para un orden que vive de la sumisión. El estoico entiende que la soledad no es una condena, sino un espacio de fortaleza. Quien teme estar solo, termina aceptando cualquier cadena para no enfrentar su propio vacío. Pero quien abraza la soledad, quien la convierte en maestra, ya no es manipulable. No necesita casarse para validarse, no necesita un contrato para sentirse amado. Su valor no depende de cumplir con lo que la sociedad espera, sino de vivir en coherencia con su esencia. Así, el hombre sabio no rechaza el amor, pero no se arrodilla ante el matrimonio. Ama en libertad, elige desde la razón y camina sin miedo a ser diferente. Porque sabe que lo más importante no es ser aceptado por todos, sino ser fiel a sí mismo. El matrimonio puede ser un camino, sí, pero no es el único. Y el que te diga lo contrario, no habla desde el amor, habla desde el interés del sistema. El matrimonio, como lo planteamos en la segunda parte, ya se nos revelaba como una construcción compleja de intereses,
de cadenas invisibles disfrazadas de amor y de deber. Pero aquí, en esta tercera parte, debemos ir aún más profundo, a la raíz de por qué tantos hombres caen en ese círculo del cual después sienten que no pueden escapar. Porque lo más peligroso no es solo el contrato legal, no es solo la presión social, no es solo el deseo de encajar en lo que otros esperan. Lo más peligroso es el autoengaño, esa ilusión cultivada en la mente del hombre de que atarse es la única forma de ser completo, cuando la realidad es que muchas veces la atadura lo vuelve prisionero de sí mismo y del otro. Un hombre que entra en el matrimonio sin conciencia cree que está construyendo un refugio, pero, en la práctica, construye su propia celda. No porque amar esté mal, no porque compartir la vida con alguien esté mal, sino porque la estructura social y psicológica que envuelve ese contrato lo coloca en una posición de vulnerabilidad, entrega su libertad económica, cede su independencia emocional y, lo que es más profundo, entrega su capacidad de decidir solo en nombre de una idea romántica moldeada por siglos de manipulación cultural. Marcuse lo dijo claramente, la sociedad manipula los deseos, los convierte en consumo, en reglas, en rutinas. Y el matrimonio moderno, tal como se presenta, no es más que una extensión de esa manipulación. El hombre cree que elige, pero en realidad lo han programado para elegir lo que otros quieren. ¿Por qué? Porque un hombre atrapado en responsabilidades impuestas deja de cuestionar el sistema, paga impuestos, mantiene estructuras, trabaja como esclavo voluntario porque siente que debe sostener un hogar. Y en esa obligación, la rebeldía muere. Esa es la gran trampa. El matrimonio no solo aprisiona a un hombre en un vínculo con una persona, lo aprisiona en un vínculo con el sistema entero. Miremos más de cerca lo que sucede en la dinámica emocional. Al principio, todo parece pasión, promesas, sueños compartidos. Pero poco a poco, la rutina transforma el vínculo en un contrato de expectativas. La mujer, en muchos casos, empieza a demandar más atención, más recursos, más seguridad. Y el hombre, presionado, empieza a perder su esencia. Ya no es el ser libre que podía decidir qué camino tomar, sino un proveedor que debe cumplir. Lo trágico es que muchas veces ella tampoco es consciente de que está repitiendo un guión aprendido, exigirle al hombre lo que la sociedad le ha dicho que debe dar. Ambos se vuelven prisioneros de un papel escrito por otros. El hombre que no observa esto termina perdiendo lo más valioso que tiene, su energía vital, su capacidad de enfocarse en sí mismo, de crecer, de explorar el mundo. Lo entrega todo en nombre de un vínculo que, en muchas ocasiones, termina fracturado, con resentimiento y con la amarga sensación de haber sido usado. Y aquí entra la pregunta más incómoda, ¿realmente el matrimonio moderno es un acto de amor o es un mecanismo sofisticado de control? Porque si fuera amor, no necesitaría papeles, no necesitaría contratos, no necesitaría que el Estado interviniera para validar lo que dos almas sienten. El amor real se sostiene por sí mismo. El amor real no necesita de un juez, de un sacerdote, de una firma. Entonces, ¿por qué el sistema insiste en que solo es válido si pasa por sus manos? La respuesta es clara. Control. Y el control siempre tiene un precio. El precio es la libertad. Cuando un hombre entrega su libertad bajo la ilusión de seguridad, ha perdido la batalla antes de empezar. Lo que Marcuse intentaba advertirnos es que el individuo moderno ya no es libre, porque ha sido condicionado para desear sus propias cadenas. Y el matrimonio es una de esas cadenas más sofisticadas, más dulces al principio, más dolorosas después. Porque es una cadena envuelta en palabras de amor, en rituales hermosos, en promesas eternas. Pero, como todo lo que se sostiene en ilusiones, termina desgastando el alma. Muchos hombres, después de años, se miran al espejo y ya no se reconocen. El joven lleno de sueños, de energía, de pasiones, ahora es un hombre cansado, drenado, apagado. Y no porque amarlo haya destruido, sino porque confundió amor con obligación, confundió libertad con rutina, confundió crecimiento con sacrificio. Ese es el veneno del cual debemos despertar. El camino estoico nos enseña algo distinto, amar sí, pero desde la libertad compartir sí, pero desde la conciencia entregarse sí, pero sin perderse a uno mismo. Porque cuando un hombre se pierde en el otro, ya no queda amor,
solo queda dependencia. Y la dependencia siempre termina en resentimiento. La clave está en no dejar que la sociedad decida por ti qué significa amar, qué significa compromiso, qué significa familia. Debes ser tú quien lo defina, desde tu esencia, desde tu verdad. El estoico no rechaza el amor, lo honra, pero no se deja esclavizar por él. El estoico puede estar con alguien, pero nunca será propiedad de nadie. Y si la relación se transforma en jaula, sabrá abrir la puerta y salir, porque entiende que la vida es demasiado corta para vivir como prisionero. Así que la verdad incómoda es esta: el matrimonio moderno, tal como está diseñado, es más un mecanismo de control que un acto de amor. Y solo los que abren los ojos pueden escapar de la ilusión. La mayoría seguirá cayendo, seguirá creyendo, seguirá repitiendo. Pero algunos despertarán. Y esos pocos serán los que entiendan que la verdadera grandeza de un hombre no está en firmar papeles ni en cumplir mandatos sociales, sino en vivir fiel a su esencia, en no entregar su libertad a cambio de promesas vacías. El fin del estoico no es rechazar, no es odiar, no es huir, es ver la verdad y elegir con conciencia. Porque al final, lo que te hará libre no es lo que otros esperan de ti, sino lo que tú decides para ti mismo. Y en ese momento de claridad, cuando eliges la libertad sobre la ilusión, ya no importa lo que el mundo piense. Has roto el juego, has escapado de la jaula, has conquistado lo más valioso, a ti mismo. Esa es la victoria más grande, y ningún contrato podrá arrebatártela.